Bienvenidos, viajeros del tiempo y del misterio, a Sueña Historia. ¿Alguna vez has sentido que hay historias que el tiempo ha intentado silenciar? ¿Te has preguntado si los secretos de los faraones, las maldiciones de las tumbas y los tesoros ocultos eran más que leyendas? Esta historia es para los que buscan sentido, maravilla y misterio en medio del mundo moderno. Si sientes que hay verdades profundas ocultas tras la arena del tiempo, quédate. Esta travesía podría darte las respuestas que el alma anhela. Hoy desvelaremos los secretos de uno de los reyes más enigmáticos que jamás existieron, Tutankamón, el niño rey. Desde su misteriosa muerte hasta la fascinación y el terror que su tumba despertó, esta historia te llevará por pasadizos olvidados, cámaras ocultas, reliquias doradas y maldiciones que han atravesado los siglos. Verás cómo su poder, aunque breve, dejó una huella imborrable, cómo despertó la codicia y la fascinación de quienes lo descubrieron, y cómo su legado sigue susurrando desde la eternidad. No es solo una historia de poder y muerte, es un viaje al corazón de la civilización que desafió al tiempo. Fe, misterio, legado y tragedia. Veremos cómo los secretos de los faraones aún se sienten hoy, en jeroglíficos, tumbas, rituales y enigmas sin resolver. Esta no es una simple narración, es una meditación sobre lo que dejamos atrás, sobre lo que el tiempo guarda y lo que todavía nos habla desde las sombras de la historia. A lo largo de este relato viajaremos desde los templos de Tebas hasta el Valle de los Reyes, desde el oro brillante de su sarcófago hasta los ecos de antiguas ceremonias que buscan mantenerse vivas en la memoria del mundo. Conocerás a un niño que gobernó un imperio, a guardianes de secretos que aún podrían cambiar la manera en que entendemos la historia si fueran revelados. Prepárate para cerrar los ojos y dejar que esta historia te lleve. Recuéstate, respira profundo y abre tu mente, porque en los próximos minutos los antiguos ecos del antiguo Egipto hablarán contigo. Y cuando termine esta historia, ya no verás la historia del mundo antiguo con los mismos ojos. Si estás listo para descubrir la verdad que arde bajo la arena y entre los jeroglíficos, acompáñanos hasta el final. Que empiece el viaje, y no olvides compartir esta historia con quienes también necesitan despertar. Capítulo 1. El Valle de los Reyes, ecos de lo prohibido. El desierto guarda secretos que jamás fueron concebidos para ser descubiertos. Allí, donde el sol hiere la arena con un fuego eterno y los vientos barren siglos de silencio, se esconde un lugar que nació como santuario, pero que pronto se convirtió en un cementerio de misterios, el Valle de los Reyes. Para comprender el origen de la maldición que siglos después envolvería el nombre de Tutankamón, debemos retroceder miles de años, a una época en que el poder de Egipto no se medía solo en ejércitos y territorios, sino en su capacidad de vencer a la propia muerte. Durante el Imperio Nuevo, alrededor del 1500 a.C., Egipto era el corazón palpitante del mundo antiguo. Sus reyes, los faraones, no eran simples gobernantes, eran considerados hijos de los dioses, mediadores entre los mortales y lo divino. Pero incluso ellos, destinados a portar la corona del Alto y Bajo Egipto, no podían escapar de la certeza más antigua, la muerte. Para un faraón, morir no era un final, sino una peligrosa transición hacia el más allá. Y era deber de todo el reino garantizar que ese viaje se llevara a cabo con la protección y los rituales adecuados. De esa creencia nació el Valle de los Reyes. En las áridas colinas de Tebas, lejos de las miradas indiscretas, los arquitectos de la realeza trazaron un laberinto de tumbas subterráneas. No eran simples sepulcros, eran fortalezas selladas contra el tiempo, cargadas de símbolos y conjuros que invocaban a los dioses para proteger al difunto en su tránsito. Pero no solo buscaban salvaguardar el alma del faraón. También eran trampas, advertencias y maldiciones contra cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso eterno. Los escribas dejaron constancia de estas advertencias en inscripciones murales. Palabras grabadas en piedra que, incluso después de milenios, conservan un eco inquietante. Quien entre aquí con malas intenciones será devorado por el cocodrilo, el hipopótamo y el león. Muchos historiadores modernos lo han visto como un recurso psicológico para ahuyentar a saqueadores. Sin embargo, para los hombres de la época, cada jeroglífico estaba cargado de un poder real, un conjuro vivo que podía desencadenar desgracias. La sociedad egipcia vivía bajo un profundo respeto y temor hacia la muerte. Cada campesino, cada artesano,
Cada noble conocía los relatos de aquellos que osaron profanar tumbas y cayeron enfermos poco después. Se contaba de guardias que enloquecieron tras vigilar criptas prohibidas, de ladrones que, al abrir un sarcófago, fueron hallados muertos con el rostro desfigurado por el pánico. ¿Historias inventadas para infundir respeto? ¿O fragmentos de una verdad que se escurría como arena entre los dedos? El Valle de los Reyes no era un lugar abierto al pueblo. Muy pocos podían acceder a esos corredores subterráneos iluminados apenas por antorchas. Solo los sacerdotes, los arquitectos, y en ocasiones algunos obreros esclavos que, tras culminar la obra, eran condenados al silencio, un silencio que a menudo se pagaba con la vida. En las sombras de aquellas galerías, los muros estaban cubiertos de imágenes, dioses con cabezas de chacales y halcones, barcas solares que navegaban en mares de estrellas, serpientes de fuego que custodiaban puertas selladas. Cada tumba era un mapa del más allá, un recorrido de pruebas y guardianes sobrenaturales que el faraón debía superar. Pero lo más inquietante eran las palabras ocultas entre las escenas. Conjuros oscuros, advertencias directas. La espada caerá sobre su cuello. La sombra lo perseguirá hasta la eternidad. Mensajes que parecían no dirigirse al difunto, sino al intruso. Una sensación recorre al que las observa. Aquellos muros fueron pintados no solo para guiar al rey, sino para protegerlo de los vivos. A medida que avanzaban los siglos, los rumores crecían. Los propios egipcios creían que en las tumbas no solo habitaba el cuerpo del faraón, sino también parte de su fuerza espiritual. Perturbar su descanso era despertar algo dormido, algo que podía extenderse más allá de las piedras y alcanzar a los profanadores. El Valle de los Reyes se convirtió así en un lugar de paradojas. Nació como un santuario de eternidad, pero pronto fue asediado por la codicia. Ladrones de tumbas recorrían sus pasadizos buscando oro y joyas, y a menudo hallaban su final en condiciones inexplicables. Atrapados en derrumbes, asesinados por compañeros desesperados o muertos por fiebres repentinas. Cada tragedia reforzaba la creencia en una maldición invisible. Incluso en los tiempos de esplendor, los sacerdotes recelaban de esos lugares. Algunos textos hablan de rituales secretos realizados para reforzar las protecciones mágicas. Invocaciones a Anubis, el dios de los muertos, y a Osiris, señor del inframundo, para que castigaran a todo aquel que osara quebrar los sellos sagrados. No era solo religión, era política. Los reyes necesitaban que el pueblo temiera a las maldiciones, pues así se garantizaba que sus tumbas permanecieran intactas y sus tesoros protegidos. Sin embargo, ni las advertencias ni los conjuros fueron suficientes. El tiempo, la ambición y la necesidad empujaron a hombres de todas las eras a tentar su suerte en el valle. Y cada historia de desgracia, cada muerte inexplicable, fue sumando un ladrillo invisible a la construcción del mito, el de la maldición del faraón. Lo que hace más inquietante este relato es que, pese a los saqueos, hubo tumbas que permanecieron ocultas. Durante más de 3000 años, entre las montañas áridas de Egipto, una tumba sellada aguardaba. En su interior, dormía el cuerpo de un joven faraón, casi olvidado por la historia, pero destinado a cambiar para siempre la percepción del mundo sobre el poder de los muertos. Esa tumba era la de Tutankamón. El Valle de los Reyes, con sus pasadizos laberínticos, sus muros plagados de conjuros y sus silencios densos como la noche del desierto, había sido el escenario de advertencias que pocos tomaron en serio. Inscripciones que hablaban de desgracias, sacerdotes que murmuraban sobre guardianes invisibles, relatos de sombras que se movían donde no había nadie. Y todo ello parecía confluir en un destino, la espera paciente de un secreto que debía permanecer sellado. Cuando el siglo XX abrió sus puertas a la modernidad y los arqueólogos del mundo soñaron con riquezas antiguas, el valle aún guardaba su mayor carta. Un juego que había durado milenios estaba a punto de llegar a su desenlace. Y el eco de las antiguas advertencias resonaría con una fuerza inesperada, no en las arenas del desierto, sino en los titulares de los periódicos y en el miedo colectivo de toda una época. El mito de la maldición no nació en 1922. Sus raíces se hundían profundamente en la arena, en las noches silenciosas del Valle de los Reyes, en los muros cubiertos de conjuros que nadie se atrevía a borrar. Allí comenzó la historia. Allí, en el corazón del desierto, se selló un pacto entre el tiempo y la eternidad.
Y cada eco que resonaba en la oscuridad era un aviso, un murmullo que decía: algunos secretos nunca deben ser perturbados. Capítulo 2. El niño rey y su herencia oscura. En la vasta historia de Egipto, plagada de faraones que construyeron templos colosales y dejaron huellas eternas en piedra, Tutankamón parecería una figura menor, casi un susurro en comparación con los truenos de Ramsés o Seti. Sin embargo, fue precisamente su aparente fragilidad, su juventud y su repentino ascenso al poder lo que rodeó su reinado con un halo de misterio. Un misterio que, siglos más tarde, se entrelazaría con uno de los enigmas más oscuros de la arqueología moderna, la llamada maldición del faraón. Para comprender la magnitud de lo que significaba ser Tutankamón, debemos regresar al final de una era convulsa. Su nacimiento, hacia el 1341 a.C., ocurrió en tiempos de fracturas profundas dentro de Egipto. Su padre, el faraón Akenatón, había intentado una de las reformas religiosas más radicales que conoció el mundo antiguo. En un acto de desafío contra milenios de tradición, Akenatón proclamó la supremacía de un solo dios, Atón, el disco solar. Eliminó el culto a Amón, cerró templos, borró nombres de deidades y construyó una nueva capital en el desierto, Ajetatón. Akenatón soñaba con un Egipto monoteísta, iluminado por un sol único. Pero su sueño fue una pesadilla para sacerdotes y pueblos enteros. La antigua red de templos, que había sostenido el poder de la religión durante generaciones, se vio debilitada, y con ella, la estabilidad del reino. Los dioses antiguos, que habían reinado en la imaginación egipcia desde hacía siglos, fueron desterrados a las sombras. Y con ese destierro, se encendió un rencor que esperaba pacientemente el momento de despertar. En ese contexto nació Tutankamón. Un niño marcado desde la cuna por la fractura de su linaje. La historia aún discute quién fue exactamente su madre, aunque las evidencias apuntan a que fue una de las esposas secundarias de Akenatón, quizá incluso su propia hermana, en un ciclo de uniones consanguíneas que debilitaban los cuerpos de los herederos. Su salud, según los estudios modernos, era frágil, deformidades óseas, un pie equino, una posible inmunodeficiencia. Era un niño que, más que un guerrero, parecía un prisionero de su propio cuerpo. Y sin embargo, con apenas 9 años, ascendió al trono. Imaginen el Egipto de entonces, un reino dividido, resentido por las reformas de Akenatón, con sacerdotes de Amón que ansiaban recuperar su poder y nobles que veían al joven faraón como una figura maleable, un niño fácilmente manipulable para restaurar el orden antiguo. Tutankamón, que al inicio fue conocido como Tutankatón, imagen viva de Atón, pronto cambió su nombre a Tutankamón, devolviendo simbólicamente la gloria al dios Amón y apaciguando a los sacerdotes. Era un gesto claro: el niño rey había sido colocado en el trono para revertir las herejías de su padre. Pero la política en Egipto nunca fue un simple juego de símbolos. Detrás del trono del joven faraón se escondían figuras sombrías, regentes que movían los hilos mientras el niño jugaba con los cetros de oro. Uno de ellos fue Ay, un alto funcionario que había servido tanto a Akenatón como a su hijo. Otro fue Horemheb, un militar poderoso que esperaba su turno para hacerse con el poder. Ambos estaban a la sombra del trono, decidiendo decretos, manipulando alianzas, gobernando en nombre de un niño cuya voz apenas debía escucharse en los consejos de Estado. Tutankamón, pese a su fragilidad, no fue un mero fantasma en el trono. Se sabe que intentó devolver la estabilidad al país, ordenando restaurar templos, reabrir los cultos prohibidos y reconstruir lo que Akenatón había derrumbado. Sin embargo, también se convirtió en el centro de tensiones invisibles. Era demasiado joven para protegerse de intrigas, demasiado débil para imponer su voluntad. Y quizá, por eso mismo, demasiado vulnerable a los oscuros juegos de poder que se cocían a su alrededor. La historia oficial nos dice que Tutankamón murió joven, alrededor de los 18 o 19 años. Pero lo que jamás quedó claro fue cómo. ¿Fue la fragilidad de su salud? ¿O fue víctima de un plan más siniestro? Los análisis modernos de su momia han revelado fracturas en el cráneo, daños en las vértebras, incluso un golpe violento en la pierna que pudo causarle una infección mortal. Algunos expertos hablan de un accidente de carro, otros de malaria, otros de una caída. Pero entre las sombras de estas teorías, una posibilidad aún más inquietante persiste, la del asesinato. El joven rey,
en su corta vida, pudo haber sido visto como un obstáculo por aquellos que anhelaban consolidar el poder. Ay, su consejero cercano, se casó con la viuda de Tutankamón tras su muerte y ascendió al trono. Horemheb, años después, también se coronó faraón y borró gran parte de los nombres de Tutankamón de los registros oficiales. Era como si se quisiera condenar su memoria al olvido, como si su existencia hubiera sido un inconveniente para los grandes planes de otros. La figura de Tutankamón se volvió, entonces, la de un mártir involuntario, un niño atrapado en una red de poderes ocultos. Su tumba, construida a toda prisa en el Valle de los Reyes, no parecía estar destinada a un faraón, sino más bien a un noble menor. Como si su muerte hubiese sido inesperada, precipitada. Como si no se hubiera planeado que aquel joven llegara tan pronto al reino de los muertos. Pero lo más perturbador es lo que rodea su descanso. Los egipcios creían en la fuerza del Ka, el espíritu vital que habitaba en cada persona. Para un faraón, ese Ka debía ser protegido y alimentado eternamente en la tumba. Y si el Ka era perturbado, podía liberarse con furia contra quienes osaran violar su morada. En los muros de otras tumbas, inscripciones advierten sobre esa venganza: el aliento del Dios destruirá al intruso. El que entre será consumido por serpientes y fuego invisible. ¿Qué significaba, entonces, que Tutankamón fuera enterrado en un sepulcro pequeño, casi improvisado, pero lleno de tesoros? Algunos creen que se trató de una medida desesperada: ocultar al joven rey, protegerlo de conspiradores que incluso después de muerto podían querer destruir su memoria. Otros sostienen que fue un intento de sellar su espíritu, de encerrar su Ka con riquezas que lo calmaran, antes de que se desatara sobre el reino. El misterio no terminó en la antigüedad. Cuando en 1922 Howard Carter encontró la tumba intacta, lo que parecía un hallazgo glorioso pronto se transformó en un relato de desgracias. Lord Carnarvon, mecenas de la expedición, murió poco después en circunstancias extrañas, tras ser picado por un mosquito y sufrir una infección fatal. Otros miembros del equipo murieron de maneras igualmente sospechosas. Y mientras el mundo hablaba de la maldición del faraón, muchos recordaron al niño rey y su herencia oscura. Porque quizá Tutankamón no fue un faraón glorioso en vida, pero en la muerte se convirtió en un símbolo eterno, la advertencia de que hay secretos que los antiguos nunca quisieron compartir con los vivos. Que hay espíritus, incluso de cuerpos débiles, que esperan en silencio el momento de despertar. Tutankamón, el niño rey, heredó no solo el trono de Egipto, sino también un linaje maldito, una carga de intrigas y un destino sellado por fuerzas invisibles. Su historia no es la de un faraón victorioso, sino la de un joven que murió demasiado pronto, envuelto en sombras y conspiraciones. Y tal vez, solo tal vez, su espíritu aún custodie las arenas del Valle de los Reyes, esperando a quienes se atrevan a pronunciar su nombre y perturbar su descanso. Un niño que en vida fue frágil, pero que en la muerte se convirtió en uno de los guardianes más temidos del misterio eterno de Egipto. Capítulo 3. Sombras en la arena, el camino hacia la tumba olvidada. La historia de Tutankamón no termina con su repentino entierro en el Valle de los Reyes. En realidad, ahí comienza otra leyenda aún más oscura, la del olvido, el silencio y la búsqueda interminable de una tumba que parecía resistirse a ser hallada. Durante siglos, Egipto se convirtió en un inmenso cementerio de secretos, y el desierto, con su manto eterno de arena, fue tanto tumba como guardián. Entre dunas, templos en ruinas y pasajes subterráneos se tejieron rumores, aparecieron presagios y desaparecieron hombres que afirmaban estar cerca de la tumba perdida del niño rey. El Valle de los Reyes, en Tebas occidental, no era solo un cementerio real. Era una geografía de lo imposible. Allí, entre las rocas calcinadas por el sol, se escondían pasajes excavados a mano, cámaras subterráneas y pasillos labrados con precisión para confundir a los profanadores. Desde el Imperio Nuevo, los faraones habían comprendido que las pirámides ya no eran refugios seguros, sus enormes siluetas eran invitaciones al saqueo. Así, trasladaron a sus muertos al valle, un lugar que, en apariencia, debía protegerlos con el camuflaje natural de la piedra y el aislamiento del desierto. Pero la historia demostraría lo contrario. La codicia humana era más fuerte que cualquier piedra. Una y otra vez, los ladrones de tumbas rompieron sellos,
saquearon sarcófagos y profanaron cadáveres. Los faraones habían buscado vencer a la muerte y preservar sus tesoros para la eternidad, pero el tiempo y la avaricia parecían devorar incluso a los dioses en la tierra. Sin embargo, Tutankamón fue distinto. De alguna manera, su tumba, aunque pequeña y apresurada, logró permanecer intacta durante más de 3000 años. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué fuerza lo protegió? ¿El azar? ¿Un error en los mapas? ¿O algo más oscuro, algo que nunca debió abrirse? Los primeros rumores del olvido de su tumba aparecieron ya en la antigüedad. Los griegos, fascinados por Egipto, contaban historias de faraones cuyos nombres habían sido borrados deliberadamente, como si los propios dioses hubieran decretado que su memoria debía extinguirse. Algunos papiros mencionan a un joven rey que murió antes de tiempo, cuyo entierro fue improvisado en una tumba no diseñada para él. La muerte apresurada de Tutankamón, junto a la convulsión política tras el reinado de Akenatón, parecen haber contribuido a que su nombre quedara relegado en las sombras. No era un faraón poderoso, no había construido templos inmensos ni conquistado tierras lejanas. A ojos de la historia, era casi un fantasma. Durante los siglos siguientes, mientras el polvo del tiempo cubría las ruinas, otros saqueadores se lanzaron a la búsqueda de tesoros. El Valle de los Reyes se convirtió en un lugar maldito, lleno de pasajes abandonados, trampas y huesos secos de ladrones que no lograron salir. El eco de sus gritos parecía, según los relatos, escucharse en las noches de viento. Los pobladores de las aldeas cercanas, aterrados, empezaron a difundir la idea de que aquel valle estaba custodiado por espíritus guardianes que castigaban a los intrusos. Algunos hablaban de figuras oscuras, envueltas en túnicas, que se aparecían a los profanadores antes de que éstos cayeran enfermos o se perdieran en el laberinto subterráneo. Durante la Edad Media, cuando los cruzados llegaron a Oriente, circularon rumores de tesoros ocultos en las arenas de Egipto. Monjes, caballeros y viajeros regresaban con relatos de tumbas inexpugnables, protegidas por conjuros que maldecían a quien osara abrirlas. En algunos manuscritos europeos se habla de el rey niño, encerrado en el vientre de la tierra, cuyo oro arde como el fuego, pero cuyo espíritu mata a los ambiciosos. ¿Podría tratarse de una referencia velada a Tutankamón? Con el renacimiento de la egiptología en el siglo XIX, las arenas del desierto volvieron a despertar la codicia de Occidente. A medida que los franceses e ingleses competían por llevarse piezas al Louvre o al Museo Británico, los rumores de tumbas sin descubrir crecieron. Y entre todos, había un nombre que aparecía en susurros: Tutankamón. Sabían que había existido un joven faraón de la dinastía XVIII, pero nadie conocía su tumba. ¿Se había perdido para siempre? ¿O alguien, quizá, la había ocultado deliberadamente? El Valle de los Reyes se convirtió en un escenario de obsesión. Cada piedra levantada, cada grieta inspeccionada parecía prometer un hallazgo. Pero también trajo desgracias. Aventureros sin preparación desaparecían en el calor abrasador del desierto, algunos sin dejar rastro. Otros morían de enfermedades repentinas después de haber afirmado que habían visto extraños símbolos en las paredes de cámaras subterráneas. Estos episodios alimentaron el mito de que ciertas tumbas estaban protegidas por guardianes invisibles, seres que no eran ni vivos ni muertos. A finales del siglo XIX, varios arqueólogos creían que el valle ya había entregado todos sus secretos. Tumbas magníficas habían sido descubiertas: Ramsés II, Seti, Horemheb, todas, en mayor o menor medida, habían sido saqueadas en la antigüedad. Pero de Tutankamón, nada. Solo un vacío inquietante. Era como si el niño rey nunca hubiera existido. Y entonces, comenzaron los presagios. Campesinos locales contaban historias de luces que se movían en el valle durante las noches, como si antorchas invisibles recorrieran los pasillos sellados. Otros hablaban de cantos lejanos, de ecos de voces que recitaban en una lengua olvidada. Varios europeos que se adentraron sin permiso aseguraron haber sentido una opresión en el pecho, como si fueran observados por una presencia invisible. Algunos nunca regresaron. El misterio creció tanto que hubo quienes afirmaron que la tumba estaba escondida por voluntad divina, y que cualquier intento de hallarla desencadenaría un castigo. A principios del siglo XX, cuando la arqueología se volvió más científica,
el Valle de los Reyes seguía pareciendo un tablero de enigmas. Los arqueólogos trabajaban con mapas, planos y mediciones, pero lo que encontraban, más allá de los objetos, era un silencio impenetrable. El nombre de Tutankamón, perdido y borrado en las listas reales de Egipto, seguía siendo un eco lejano. Sin embargo, en ciertos documentos fragmentarios, aparecía con una constancia inquietante. Una pequeña referencia en una estela aquí, un cartucho olvidado en un templo allá, pistas diminutas que parecían dejar un rastro deliberado, como si el niño rey quisiera ser encontrado, o como si alguien hubiera querido asegurarse de que, tras milenios, aún se hablara de él. Los buscadores de tesoros seguían desapareciendo. El desierto los devoraba con su sed. Los pobladores locales murmuraban que era la maldición de los faraones, un poder invisible que custodiaba los secretos de la eternidad. Pero lo más extraño de todo era que la tumba de Tutankamón no estaba perdida en lo profundo del desierto. No estaba en una región inaccesible ni bajo una montaña imposible de excavar. Estaba allí, en el mismísimo corazón del Valle de los Reyes, bajo la arena y las piedras, tan cerca de otras tumbas descubiertas que parecía imposible que hubiera pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Fue el azar lo que la ocultó? ¿O hubo manos invisibles que guiaron a los saqueadores y arqueólogos lejos de ella durante siglos? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, hasta comienzos del siglo XX, el destino de la tumba seguía siendo un enigma. Un enigma que alimentaba tanto la avaricia como el miedo. Y entonces apareció un hombre dispuesto a desafiar al tiempo, al desierto y a los propios dioses. Un hombre obsesionado con abrir las puertas de lo prohibido. Su nombre era Howard Carter, y su historia marcaría el inicio de una de las leyendas más tenebrosas de la arqueología. Capítulo 4. Carter y Carnarvon, el pacto con el misterio. La historia de la tumba de Tutankamón pudo haber quedado sepultada para siempre bajo las arenas del Valle de los Reyes, como tantas otras tumbas perdidas, borradas por el tiempo y la indiferencia. Pero el destino quiso que, a comienzos del siglo XX, un hombre obsesivo y meticuloso, acompañado de un aristócrata inglés con más ambición que salud, se lanzaran a una aventura que cambiaría la arqueología para siempre y desataría uno de los mayores enigmas de la historia moderna, la llamada maldición del faraón. Ese hombre era Howard Carter, un arqueólogo británico que no encajaba del todo en la alta sociedad europea ni en el selecto círculo de egiptólogos de renombre. No había pasado por una educación académica prestigiosa ni gozaba de títulos universitarios que lo legitimaran. Su formación había sido más bien práctica. Desde joven mostró talento para el dibujo y la pintura, y fue contratado como ilustrador en expediciones arqueológicas. El lápiz de Carter captaba con precisión los jeroglíficos, las formas de estatuas y los colores de los murales, y poco a poco, su pasión por la belleza del antiguo Egipto se convirtió en un hambre insaciable por descubrir sus secretos. No obstante, su carácter era difícil. Orgulloso, obstinado y a veces huraño, Carter no supo ganarse fácilmente la simpatía de sus colegas. Sin embargo, su meticulosidad y tenacidad eran inquebrantables. Donde otros arqueólogos veían ruinas agotadas, él veía detalles, huellas casi invisibles que hablaban de pasados aún ocultos. Fue ese ojo incansable el que lo llevó a convencerse de que la tumba de Tutankamón, aún sin descubrir, debía existir en algún rincón del valle. Pero había un problema. La arqueología no solo requería obsesión y conocimiento, sino también dinero. Y excavar en Egipto no era barato. Los permisos eran limitados, las expediciones exigían mano de obra local, materiales, transporte y un sinfín de gastos. Carter, sin recursos propios, necesitaba un mecenas, alguien con el poder económico suficiente para sostener una empresa de tal magnitud. Ese alguien apareció en la figura de George Herbert, quinto conde de Carnarvon. Lord Carnarvon era un aristócrata inglés fascinado por el misterio de Egipto, pero también marcado por la desgracia personal. Tras un grave accidente automovilístico en 1901, su salud había quedado debilitada. Se convirtió en un hombre vulnerable, dependiente de climas cálidos para sobrellevar sus dolencias. Los médicos le recomendaron pasar temporadas en lugares soleados, y Egipto, con su exotismo y su misterio, parecía el refugio perfecto. Carnarvon comenzó financiando pequeñas excavaciones, movido tanto por la curiosidad como por la moda de coleccionar antigüedades egipcias.
una práctica muy extendida entre los aristócratas europeos de la época. Sin embargo, pronto comprendió que necesitaba un socio que le garantizara no solo piezas llamativas, sino descubrimientos de verdadero peso histórico. Y fue entonces cuando su destino se cruzó con el de Carter. En 1907, Lord Carnarvon contrató a Carter como director de sus excavaciones. Desde ese momento, los dos hombres establecieron un pacto que iba más allá de lo profesional, una unión de obsesiones. Carter ponía la mente y el talento arqueológico, Carnarvon, el dinero y la influencia. Juntos, se propusieron un objetivo casi imposible: encontrar la tumba perdida de Tutankamón, ese joven faraón cuya memoria parecía haber sido borrada, pero que Carter estaba convencido de que aún dormía bajo la arena. Durante años, las excavaciones en el Valle de los Reyes fueron infructuosas. Otros arqueólogos consideraban que el lugar ya había sido explorado exhaustivamente, y que cualquier tumba restante había sido destruida o saqueada en la antigüedad. Muchos se burlaban de Carter, tildándolo de soñador obstinado que desperdiciaba tiempo y dinero en un objetivo imposible. Incluso Carnarvon, tras gastar una fortuna, comenzó a perder la paciencia. Pero Carter no cedió. Con un método casi obsesivo, cuadriculó el valle en sectores y ordenó excavar cada rincón con precisión. Revisaba hasta las piedras más insignificantes, convencido de que algo debía de estar escondido, algo que todos los demás habían pasado por alto. Su obsesión lo consumía, pero también lo mantenía vivo. Los trabajadores locales, sin embargo, hablaban de presagios inquietantes. Durante las largas jornadas de excavación, se escuchaban ruidos extraños en las noches, como golpes bajo la tierra. Algunos afirmaban haber visto luces que danzaban entre las rocas. Otros, incluso, relataban haber encontrado inscripciones que advertían de terribles castigos a quienes osaran perturbar la paz de los muertos. Carter desestimaba esas historias como supersticiones, pero lo cierto es que hasta los más escépticos sentían un escalofrío al adentrarse en los túneles oscuros. Finalmente, en 1922, cuando Carnarvon estaba a punto de cancelar la financiación, Carter convenció a su mecenas de darle un último año, un último intento. Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El 4 de noviembre de 1922, un muchacho de la cuadrilla egipcia, mientras limpiaba escombros cerca de la tumba de Ramsés II, descubrió un escalón tallado en la roca. Carter ordenó excavar cuidadosamente y pronto quedó al descubierto una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con el corazón acelerado, supo que había dado con algo importante. Durante varios días, Carter mantuvo el hallazgo en secreto, reforzando la seguridad para evitar saqueos. Al llegar al final de la escalera, encontraron una puerta sellada con cartuchos jeroglíficos. En uno de ellos, podía leerse claramente el nombre, Tutankamón. Carter no podía creerlo. Tras años de burlas y fracasos, había logrado lo imposible: localizar la tumba intacta del niño rey. Lord Carnarvon viajó apresuradamente desde Inglaterra hasta Egipto para presenciar la apertura. La noche del 26 de noviembre de 1922, Carter, con las manos temblorosas, hizo un pequeño agujero en la puerta sellada y, sosteniendo una vela, miró hacia el interior. Su ayudante le preguntó: ¿Ve algo? Carter, con la voz entrecortada, respondió: sí, cosas maravillosas. Ante sus ojos se desplegaba un tesoro intacto, un mar de oro y reliquias que brillaban tras 3 milenios de silencio. Estatuas, cofres, carros, tronos, un universo detenido en el tiempo. Nunca antes se había hallado una tumba real tan completa, tan perfectamente sellada. El mundo entero estaba a punto de ser testigo de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Pero con aquel hallazgo también se desató algo más. Porque, según los rumores, en los muros de la tumba había inscripciones que advertían de una maldición: la muerte golpeará con su ala a aquel que perturbe el descanso del faraón. Días después, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Un canario de Carter, que siempre lo acompañaba, fue devorado por una cobra, símbolo de los faraones. La luz eléctrica fallaba constantemente en las excavaciones, dejando a los hombres a oscuras entre las estatuas doradas. Y poco después, la tragedia se cebó con Lord Carnarvon. En abril de 1923, tras una picadura de mosquito infectada,
el mecenas murió en El Cairo de manera repentina. En el momento de su fallecimiento, se produjo un apagón en toda la ciudad. Y en su mansión en Inglaterra, según testigos, su perro favorito comenzó a aullar desesperadamente antes de caer muerto. Para muchos, aquello no era coincidencia, era la maldición del faraón manifestándose con toda su fuerza. El hallazgo de la tumba había sido un triunfo para la ciencia, pero al mismo tiempo, una puerta se había abierto hacia lo desconocido. Carter había roto el sello del silencio eterno y, con ello, había liberado fuerzas que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. Y el mundo entero comenzaba a susurrar la misma pregunta. ¿Había sido Tutankamón olvidado durante 3 milenios porque su descanso estaba protegido por algo más poderoso que el tiempo? Capítulo 5. El ojo del faraón. La maldición toma forma. La muerte de Lord Carnarvon en abril de 1923 fue el primer golpe de una sombra que comenzaba a expandirse desde la tumba de Tutankamón hacia el mundo moderno. Aquella muerte inesperada no tardó en convertirse en leyenda. El aristócrata inglés, hombre de fortuna y curiosidad, había sido el mecenas sin el cual el hallazgo nunca habría ocurrido. Y sin embargo, apenas unos meses después de haber entrado en el sepulcro sellado durante más de 3000 años, cayó víctima de lo que muchos llamaron la maldición del faraón. La forma en que murió solo intensificó el misterio. Una picadura de mosquito en su mejilla se infectó tras un corte accidental al afeitarse. La herida, aparentemente trivial, se convirtió en una puerta para una septicemia que lo condujo a una agonía dolorosa. La ciencia de la época apenas pudo hacer nada, y en cuestión de días, Lord Carnarvon estaba muerto. Pero lo verdaderamente inquietante fue el cúmulo de coincidencias que rodearon aquel final. La misma noche de su muerte, El Cairo quedó sumido en la oscuridad por un apagón que nadie pudo explicar con claridad. Al mismo tiempo, en su residencia de Clare Castle, en Inglaterra, el perro favorito de Carnarvon lanzó aullidos desgarradores antes de desplomarse muerto, como si una conexión invisible lo hubiera unido a su amo en el momento de su partida. Los periódicos europeos y americanos, fascinados por el exotismo del descubrimiento, no tardaron en lanzar titulares incendiarios. El ojo del faraón ha despertado, la maldición de la tumba cobra su primera víctima, la venganza de Tutankamón. Las imprentas multiplicaban las historias, y lo que en principio parecía un hallazgo arqueológico se transformaba en un relato de terror que mantenía al mundo entero en vilo. Howard Carter, siempre pragmático, rechazaba la idea de la maldición. Decía que eran supersticiones alimentadas por la prensa y los rumores. Para él, la muerte de Carnarvon no era más que una desgracia médica. Sin embargo, ni siquiera su voz firme podía sofocar el creciente murmullo de los trabajadores egipcios y de la opinión pública internacional. Porque tras Carnarvon, otras muertes extrañas comenzaron a acumularse. Uno de los primeros en unirse a la lista fue George Haygold, y magnate estadounidense que visitó la tumba poco después de su apertura. A su regreso, cayó enfermo de fiebre repentina y murió en pocas semanas. Más tarde, Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, sufrió problemas de salud y perdió la vida en circunstancias trágicas, tras someterse a una operación fallida para la vista. También Archibald Douglas Reid, radiólogo encargado de examinar la momia de Tutankamón, falleció poco después de una misteriosa enfermedad. El patrón parecía claro: quienes se acercaban demasiado al faraón o participaban de alguna manera en la profanación de su descanso eterno, sufrían un destino funesto. Cada nueva muerte era relatada con morbo en los periódicos, que hablaban del ojo del faraón, ese símbolo inscrito en amuletos y murales, que todo lo veía, todo lo vigilaba y todo lo castigaba. Incluso los más escépticos no podían evitar estremecerse ante algunos detalles inquietantes. Se decía que en la momia de Tutankamón se encontraba un amuleto con la forma del ojo de Horus, diseñado para proteger al faraón de los intrusos. Otros aseguraban que en las paredes de la tumba existían inscripciones que advertían claramente de un castigo para los profanadores: la muerte vendrá con alas veloces a quien interrumpa el sueño del faraón. Aunque los académicos negaron haber encontrado tal frase, el rumor persistió y creció como un eco imposible de silenciar. Mientras tanto, Carter continuaba con su labor arqueológica, inmerso en la catalogación minuciosa de los miles de objetos hallados en la tumba. Era un trabajo titánico que le llevaría más de una década. Sin embargo,
Incluso él comenzó a sentirse asediado por la atmósfera inquietante que rodeaba el hallazgo. Aunque no murió joven ni de forma repentina, Carter pasó años bajo la sombra de las habladurías, como si el ojo invisible de Tutankamón lo vigilara de cerca. Lo curioso es que los trabajadores egipcios, que conocían mejor que nadie las tradiciones de sus ancestros, rara vez dudaron. Para ellos, la maldición era real. Sabían que los sacerdotes del antiguo Egipto no solo enterraban a sus reyes con tesoros, sino también con conjuros, fórmulas inscritas en las paredes, amuletos y rituales destinados a protegerlos de saqueadores. En su cosmovisión, la muerte no era un final, sino un umbral. Y quienes lo cruzaban con intenciones indebidas podían quedar atrapados en fuerzas invisibles más allá de lo comprensible. Así, el Valle de los Reyes se transformó en un escenario de temor y fascinación. Visitantes de todo el mundo viajaban a Egipto con la esperanza de ver de cerca la tumba del faraón maldito, pero al mismo tiempo, el rumor de la venganza divina los mantenía en tensión. Era como si cada paso bajo las rocas ardientes del desierto resonara con un eco ancestral que advertía: aquí no sois bienvenidos. Las muertes continuaban alimentando el mito. Algunos investigadores apuntaban que la causa no era sobrenatural, sino biológica, quizá hongos milenarios, esporas o bacterias atrapadas en los muros y en los vendajes de la momia podrían haber atacado a los invasores. Otros hablaban de venenos antiguos, fórmulas químicas que los sacerdotes egipcios habrían colocado deliberadamente para castigar a los profanadores. Pero ninguna de esas teorías logró desmantelar por completo la sensación de algo inexplicable. El ojo del faraón, como lo llamaban los periódicos, se convirtió en un símbolo universal del misterio de Egipto. Y a medida que los años pasaban, más y más coincidencias se sumaban al relato: muertes, accidentes, enfermedades súbitas, una constelación de infortunios que parecía orbitar en torno a la tumba descubierta en 1922. La historia, sin embargo, tenía algo aún más perturbador. Pese a todas esas advertencias, la fascinación por Tutankamón no hizo más que crecer. El niño rey, olvidado durante milenios, se había convertido en un espectro que dominaba el imaginario colectivo del siglo XX. Su maldición, real o inventada, había trascendido la arqueología para convertirse en mito. El ojo seguía abierto. El ojo seguía observando. Y quienes lo miraban demasiado de cerca no siempre regresaban ilesos. Capítulo 6. La danza de la muerte, víctimas del secreto. Tras la muerte de Lord Carnarvon, una sombra silenciosa parecía extenderse sobre todos los que habían tenido contacto con la tumba de Tutankamón. Lo que comenzó como un hecho aislado pronto se convirtió en un patrón inquietante: visitantes enfermos, arqueólogos que desaparecían, familiares de los implicados que encontraban destinos trágicos. La historia se tejía entre la realidad y la leyenda, y el mundo comenzaba a preguntarse si la maldición no era más que un mito, o un espectro muy real. Entre las primeras víctimas se encontraba Arthur Mace, arqueólogo que había participado en la apertura del sepulcro. Mace cayó enfermo semanas después de manipular objetos del tesoro, y murió de una fiebre desconocida en medio de su trabajo. Los rumores se intensificaron cuando, en Estados Unidos, la joven Evelyn Carnarvon, sobrina de Lord Carnarvon, sufrió un accidente inexplicable en su hogar londinense, mientras otros familiares vivían tragedias similares, sumando miedo y superstición al relato de los periódicos. Los relatos de fenómenos extraños también comenzaron a acumularse. Testigos afirmaban escuchar pasos en pasillos vacíos, sentir corrientes de aire helado en habitaciones cerradas y presenciar sombras fugaces que parecían emerger de las fotografías del hallazgo. Carter, siempre pragmático, catalogaba cada objeto con meticulosidad, pero incluso él no pudo ignorar la creciente sensación de que algo invisible y hostil los acechaba. No todos los fallecimientos tenían explicación inmediata. El radiólogo Archibald Douglas Reid murió tras examinar la momia de Tutankamón, víctima de una enfermedad súbita que los médicos de la época no pudieron diagnosticar. Los periódicos británicos, franceses y estadounidenses no tardaron en vincular cada muerte con la profanación de la tumba, creando titulares que se propagaban con rapidez: la danza de la muerte del faraón, los elegidos por el ojo maldito o el secreto que mata. Incluso años después, las víctimas continuaron apareciendo de manera inesperada. Personas que habían trabajado con objetos del tesoro,
coleccionistas privados y asistentes de museos experimentaban accidentes y enfermedades inusuales, reforzando la idea de que la tumba de Tutankamón estaba protegida por fuerzas invisibles. Algunos historiadores modernos sugirieron causas biológicas, hongos, bacterias antiguas o venenos escondidos en los vendajes y sarcófagos. Pero el efecto psicológico, la sugestión colectiva y la fascinación por el misterio contribuyeron a alimentar la leyenda de una danza macabra que no tenía fin. La narrativa de estas muertes convirtió un descubrimiento arqueológico en un relato que atravesó fronteras. Los nombres de los fallecidos se unieron a los del faraón en una especie de genealogía trágica, donde la línea entre la historia y el mito se desdibujaba. La tumba de Tutankamón dejó de ser solo un sitio arqueológico, se transformó en un escenario donde lo prohibido y lo peligroso coexistían, recordando a cada visitante que el pasado podía cobrar su precio. Al final, la danza continuó. Cada sombra, cada accidente, cada enfermedad inesperada parecía moverse al ritmo de un secreto milenario que resistía cualquier intento de explicación. La tumba había despertado algo más que curiosidad, había encendido un hilo invisible que unía la vida y la muerte bajo la vigilancia del niño faraón. Y mientras el mundo seguía observando, el ojo del faraón permanecía abierto, listo para juzgar a quienes se atrevieran a mirar demasiado cerca. Capítulo 7. Los hechizos del más allá. Cuando Howard Carter y su equipo comenzaron a examinar con detalle la tumba de Tutankamón, más allá del oro, las joyas y los objetos de lujo, algo llamó poderosamente su atención. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones que, a simple vista, parecían simples jeroglíficos narrativos, pero que contenían fórmulas que los sacerdotes egipcios habían elaborado con un fin muy concreto: proteger al faraón de cualquier profanador. Cada línea, cada signo, cada imagen era un mensaje codificado para los vivos y un aviso para los espíritus del más allá. Los textos, escritos en jeroglífico clásico, hablaban de castigos que trascendían la comprensión humana. No eran meras amenazas, eran conjuraciones, invocaciones y fórmulas mágicas destinadas a activar fuerzas que los antiguos egipcios conocían, pero que el hombre moderno apenas podía imaginar. Algunos de estos textos alertaban que los espíritus guardianes del faraón se despertarían ante la presencia de intrusos y que el ojo de Horus, representado en amuletos y en las propias paredes de la tumba, velaría por la justicia de Tutankamón desde su reino invisible. El propio Carter, hombre de ciencia y pragmático, documentó los hallazgos con precisión, describiendo los amuletos, los objetos rituales y las figuras de dioses guardianes. Pero incluso él no pudo negar la sensación de tensión que se apoderaba del lugar. El aire parecía cargado de energía, las sombras danzaban de manera extraña bajo la luz de los candiles y la linterna. Los trabajadores egipcios, más intuitivos sobre las tradiciones antiguas, se movían con respeto y temor, murmurando oraciones y evitando tocar ciertos objetos, como si una fuerza invisible los detuviera. Entre los textos más inquietantes, había fórmulas que describían lo que hoy podríamos llamar maldiciones activas. No se trataba solo de palabras, los sacerdotes habían preparado rituales precisos, diseñados para que el infractor sufriese consecuencias físicas, psicológicas y espirituales. Algunas inscripciones detallaban enfermedades repentinas, accidentes inesperados y la posibilidad de una muerte prematura. Otras, más enigmáticas, hablaban de visiones nocturnas, pesadillas recurrentes y la aparición de seres de sombras que perseguían a quienes habían osado perturbar el sueño del faraón. Se encontraban, por ejemplo, en los muros de la cámara funeraria, jeroglíficos que describían la ira de Anubis, el dios de los muertos, como un guardián activo que patrullaba los corredores de piedra. Las inscripciones afirmaban que los profanadores podrían ser seguidos hasta el final de sus días por espíritus invisibles, destinados a recordarles su transgresión. Los textos parecían haber sido elaborados no solo para castigar, sino también para educar, para advertir que la profanación de una tumba era un crimen contra el orden cósmico y divino. Los rituales encontrados en la tumba también incluían instrucciones sobre cómo proteger al faraón en su viaje al más allá, ungüentos especiales, amuletos con símbolos precisos, figuras de dioses en miniatura colocadas con exactitud milimétrica. Cada objeto no solo tenía un valor material, sino también un propósito espiritual: asegurar que Tutankamón mantuviera su integridad y su poder en el reino de los muertos. Carter y su equipo comenzaron a notar que muchos de estos objetos, aparentemente inocuos,
estaban estratégicamente ubicados para formar un entramado protector, como si los antiguos egipcios hubieran creado un sistema de defensa invisible que aún funcionaba 3000 años después. El hallazgo de un pequeño amuleto en forma de ojo de Horus dentro del sarcófago fue particularmente significativo. Este amuleto, elaborado con piedras semipreciosas y oro, estaba colocado sobre el corazón del faraón. Según las inscripciones, quien perturbara el descanso del rey sin respeto sería observado por ese ojo invisible, y cualquier intento de robar los tesoros o profanar la tumba sería registrado y castigado por fuerzas que trascendían lo humano. Algunos de los textos describían castigos de manera sorprendentemente detallada: fiebre repentina, pérdida de fuerza, pesadillas prolongadas, incluso accidentes mortales. La repetición constante de estas advertencias a lo largo de las paredes reforzaba la idea de que la protección del faraón no era opcional, sino absoluta. No todos los objetos tenían fines letales. Algunos eran puramente simbólicos. Pequeñas figuras de Bastet, la diosa protectora de los hogares y del nacimiento, se encontraban esparcidas por la tumba para asegurar que el faraón no sería perturbado por fuerzas malignas externas. Sin embargo, en conjunto, la combinación de amuletos, inscripciones y rituales formaba un sistema complejo que mezclaba magia, religión y un profundo conocimiento del comportamiento humano. Los antiguos egipcios habían previsto la codicia, la curiosidad y la arrogancia de aquellos que no respetarían los límites sagrados. A medida que Carter profundizaba en sus estudios, comenzó a relacionar los misteriosos fallecimientos posteriores al hallazgo con las advertencias de los textos. Aunque la ciencia de la época buscaba causas biológicas o accidentales, la coincidencia de eventos desafortunados parecía resonar con la descripción de los hechizos egipcios. Enfermedades repentinas, accidentes inesperados y muertes trágicas aparecían como reflejos modernos de las maldiciones antiguas. Era como si los hechizos, de alguna manera, hubieran sobrevivido al tiempo y continuaran cumpliendo su propósito de proteger al faraón. Entre los hallazgos más enigmáticos, se encontraban las fórmulas que involucraban el Ka y el Ba del faraón, conceptos egipcios que representaban el alma y la personalidad espiritual. Los textos indicaban que cualquier intento de perturbar los objetos funerarios del rey podría afectar estos aspectos, provocando inestabilidad espiritual y, en algunos casos, la desgracia del intruso. Estas inscripciones revelaban que la magia egipcia no se limitaba a la protección física. Se trataba de un sistema integral de defensa que involucraba cuerpo, alma y espíritu. Los hechizos también incluían instrucciones sobre la correcta disposición de los objetos funerarios. Carter documentó que incluso un ligero cambio en la ubicación de los amuletos o el sarcófago podía alterar el equilibrio previsto por los sacerdotes. Esta precisión milimétrica sugiere que los antiguos egipcios comprendían los efectos psicológicos y emocionales de los objetos sobre los vivos. La profanación no solo despertaría la ira divina, sino también un efecto tangible sobre quienes se atrevían a tocar los bienes sagrados. El estudio de estos textos y amuletos no solo reveló un conocimiento profundo de la magia y la espiritualidad, sino también de la psicología humana. Los sacerdotes habían anticipado la codicia y la curiosidad de los intrusos, y sus hechizos estaban diseñados para actuar sobre la mente y el cuerpo, mezclando miedo y respeto en una combinación que todavía podía producir efectos siglos después. Cada inscripción, cada dibujo, cada objeto tenía un propósito, y juntos formaban una red de protección que trascendía la comprensión moderna. A medida que la fama de la tumba crecía, los relatos sobre los hechizos se expandieron más allá de Egipto. Periodistas y escritores comenzaron a describir la tumba como un lugar donde lo sobrenatural coexistía con la historia, un sitio en el que la magia antigua había logrado sobrevivir a milenios de olvido. Las historias sobre accidentes, enfermedades y muertes inexplicables se entrelazaban con la descripción de los hechizos y amuletos, reforzando la idea de que la tumba de Tutankamón estaba viva, vigilante y lista para defender a su rey contra cualquiera que intentara desafiar su descanso eterno. Incluso en la actualidad, los estudios sobre los textos y los amuletos continúan. Algunos investigadores modernos sostienen que la ciencia puede explicar la mayoría de las muertes por factores biológicos o accidentes, pero nadie puede negar la poderosa narrativa creada por los hechizos egipcios. La combinación de magia, ritual y conocimiento profundo de la mente humana convierte a la tumba de Tutankamón en un ejemplo de cómo la espiritualidad y la superstición pueden persistir a través de los siglos, mezclándose con hechos reales para crear un mito que sigue fascinando al mundo entero.
La tumba de Tutankamón no era solo un depósito de riquezas, era un santuario protegido por hechizos antiguos, por palabras que atravesaban el tiempo y el espacio, por un ojo invisible que observaba a todos. Cada jeroglífico, cada amuleto, cada símbolo estaba impregnado de una intención clara: preservar la eternidad del niño faraón y castigar a aquellos que se atrevieran a romper su descanso. Y mientras el mundo moderno intentaba comprender el pasado, los hechizos del más allá permanecían activos, como un recordatorio de que algunas fuerzas escapan incluso a la razón. Porque, al final, los antiguos egipcios lo habían comprendido: el poder de un faraón no terminaba con la muerte. La tumba era un límite sagrado, y los hechizos que la protegían eran la última línea entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino, entre la curiosidad y la perdición. Y Tutankamón, desde su silencio milenario, continuaba gobernando, observando y protegiendo, como lo había hecho desde el momento en que su corazón fue sellado bajo la piedra del Valle de los Reyes. Capítulo 8. Ciencia frente a la maldición. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el mundo quedó fascinado por el esplendor del hallazgo y aterrorizado por las historias de maldiciones que comenzaron a circular casi de inmediato. La prensa sensacionalista describía cómo aquellos que habían entrado en la tumba enfrentaban enfermedades súbitas, accidentes inesperados y hasta muertes trágicas. Howard Carter, hombre de ciencia y disciplina meticulosa, se convirtió en el epicentro de estas leyendas, sin buscarlo. Aunque su enfoque era riguroso y empírico, la fama de la maldición del faraón creció a un ritmo imparable. En los meses posteriores al hallazgo, varios miembros del equipo de excavación murieron en circunstancias extrañas. Lord Carnarvon, el mecenas que había financiado la expedición, falleció a causa de una infección derivada de una picadura que se complicó rápidamente. La prensa lo presentó como la primera víctima de la maldición, y las historias comenzaron a mezclar hechos científicos con supersticiones ancestrales. Carter, consciente de que estas narrativas podían eclipsar la importancia histórica de la tumba, documentó minuciosamente cada muerte, cada incidente, con el objetivo de encontrar explicaciones racionales. Desde la perspectiva científica, varias hipótesis comenzaron a surgir. Entre ellas, la más plausible era la exposición a esporas de hongos o bacterias presentes en la tumba durante milenios. Los antiguos egipcios, al sellar cuidadosamente los sarcófagos y almacenar objetos orgánicos, habían creado un ambiente cerrado que pudo haber albergado microorganismos desconocidos, capaces de provocar infecciones en los humanos modernos. Las pruebas microbiológicas posteriores confirmaron que algunas momias y objetos funerarios contenían hongos como Aspergillus y Penicillium, que, al entrar en contacto con personas inmunodeprimidas o heridas abiertas, podían desencadenar reacciones graves. Otro aspecto relevante era la toxicidad de ciertos materiales utilizados en la decoración y preservación de la tumba. Pinturas a base de mercurio, resinas con compuestos aromáticos y aceites utilizados en los rituales funerarios podían liberar vapores peligrosos al entrar en contacto con el aire moderno. Los químicos modernos confirmaron que la exposición prolongada a estos compuestos podía causar mareos, náuseas e incluso problemas respiratorios. De este modo, la ciencia ofrecía explicaciones plausibles para los incidentes que históricamente se habían atribuido a la ira del faraón. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, la percepción pública seguía inclinándose hacia lo sobrenatural. Los textos hallados en las paredes de la tumba, los amuletos cuidadosamente colocados y las advertencias inscritas como maldiciones continuaban fascinando al mundo. Las descripciones de los hechizos, que combinaban magia, religión y psicología, habían sido elaboradas con tal precisión que cualquier visitante podía sentir, consciente o inconscientemente, una sensación de temor y respeto. Esta interacción entre mente y ambiente puede considerarse un fenómeno psicológico antiguo. Los sacerdotes egipcios habían diseñado su protección no solo para los espíritus, sino también para los vivos que se atrevían a desafiar las normas sagradas. A medida que los estudios avanzaban, los investigadores comenzaron a notar patrones interesantes. Muchas de las supuestas muertes por maldición tenían causas explicables mediante accidentes domésticos, enfermedades comunes de la época o infecciones derivadas de heridas. Sin embargo, un porcentaje pequeño pero notable de incidentes carecía de explicación directa, lo que mantenía viva la narrativa mítica. La ciencia podía explicar la mayoría de los casos,
pero no podía negar la fuerza cultural y psicológica de la idea de la maldición. Esta dualidad entre evidencia empírica y mito convirtió a la tumba de Tutankamón en un laboratorio tanto de arqueología como de percepción humana. El análisis de los textos jeroglíficos también aportó información clave. Las advertencias sobre la protección del faraón estaban redactadas con fórmulas repetitivas y patrones visuales cuidadosamente estudiados. Los antiguos egipcios comprendían que la repetición y la simetría generan un impacto psicológico en quienes leen o contemplan los símbolos. En este sentido, los hechizos funcionaban no solo como defensa espiritual, sino también como mecanismo de control del comportamiento humano. Inducían respeto, temor y precaución, reduciendo las probabilidades de profanación. En otras palabras, la magia egipcia era un sistema híbrido que combinaba lo sobrenatural con lo psicológico, anticipando conceptos modernos de influencia y persuasión. El equipo de Carter documentó minuciosamente cada objeto, cada amuleto y cada inscripción, y los científicos posteriores aplicaron métodos modernos para analizar su composición y función. Por ejemplo, los amuletos de ojo de Horus, diseñados para proteger al faraón, fueron examinados bajo microscopios y detectores de radiación. Se descubrió que muchos contenían trazas de minerales con propiedades bactericidas o antifúngicas, lo que podría haber contribuido, accidentalmente, a la preservación de los cuerpos y a la reducción de microorganismos dañinos. Esta coincidencia entre función ritual y efecto práctico revela la inteligencia de los sacerdotes, quienes lograron crear sistemas que combinaban eficacia espiritual y biológica sin tener conocimientos científicos formales. Al mismo tiempo, la narrativa de la maldición crecía en la literatura, el cine y la prensa internacional. Escritores y periodistas utilizaron los hechos comprobables como base para historias sobrenaturales, amplificando el miedo y el misterio. La interacción entre ciencia y mito se convirtió en un fenómeno cultural. La tumba de Tutankamón era un ejemplo de cómo la percepción humana puede reinterpretar la evidencia objetiva para crear leyendas duraderas. Los historiadores modernos consideran que esta mezcla de hechos, superstición y psicología colectiva es un fenómeno que ha marcado la manera en que entendemos la historia antigua. Otro aspecto fascinante de este capítulo es el estudio de la reacción humana frente al miedo. Carter y su equipo notaron que incluso los más escépticos sentían un respeto involuntario al ingresar a la tumba. La arquitectura, la iluminación, los jeroglíficos y la disposición de los objetos creaban un efecto envolvente que influía en la percepción emocional de los visitantes. En términos modernos, podríamos describirlo como un diseño ambiental que manipula la experiencia sensorial y psicológica. Los sacerdotes habían anticipado, sin saberlo, principios que hoy aplicaríamos en psicología ambiental y diseño de experiencias. El debate entre ciencia y superstición continuó durante décadas. Mientras los arqueólogos analizaban pruebas, los historiadores y periodistas mantenían viva la narrativa de la maldición. Algunos investigadores incluso realizaron experimentos controlados, exponiendo voluntarios a reproducciones de la tumba y observando respuestas físicas y psicológicas. Se descubrió que la sugestión, combinada con el conocimiento de las advertencias, provocaba ansiedad, cambios en la frecuencia cardíaca y sensaciones de malestar, confirmando que la percepción humana podía amplificar la narrativa de la maldición sin necesidad de fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, incluso los estudios más rigurosos reconocen un misterio persistente. La coincidencia de eventos trágicos no puede explicarse completamente en todos los casos. Esto no significa necesariamente que exista un poder mágico, sino que la combinación de factores biológicos, psicológicos y culturales puede producir fenómenos que parecen inexplicables. La tumba de Tutankamón se convierte, así, en un espejo de la interacción entre historia, mito y ciencia, un lugar donde lo tangible y lo intangible coexisten, desafiando nuestra capacidad de comprensión completa. El legado de Tutankamón y sus hechizos ha trascendido la arqueología. La tumba se ha convertido en un símbolo de cómo la humanidad busca sentido en lo desconocido, cómo mezcla evidencia con narrativas, y cómo las historias antiguas pueden persistir incluso frente a explicaciones racionales. Los hechizos del más allá no solo protegieron al faraón en su tiempo, sino que también enseñaron a los vivos a respetar límites, a contemplar la muerte con solemnidad y a reconocer la interacción entre miedo, respeto y poder. Finalmente, la ciencia moderna y la arqueología han logrado desmitificar muchas de las historias que rodean la tumba, pero la fascinación por la maldición persiste.
Esto demuestra que la leyenda de Tutankamón no depende únicamente de hechos verificables, sino también de la capacidad humana de narrar, de imaginar y de temer lo desconocido. La tumba sigue siendo un testimonio de la habilidad de los antiguos egipcios para combinar espiritualidad, psicología y arte en un sistema complejo de protección, mientras que la ciencia contemporánea continúa explorando, explicando y maravillándose ante el ingenio de quienes vivieron hace más de 3000 años. Así, la maldición del faraón se mantiene viva, no como un fenómeno sobrenatural, sino como un puente entre la historia antigua y la percepción moderna, entre la magia y la razón, entre la fascinación humana por el misterio y el esfuerzo científico por comprenderlo. Tutankamón, desde su reposo eterno, sigue enseñando: la verdadera maldición no está en las fuerzas invisibles, sino en la forma en que los hombres interpretan y viven la historia. Capítulo 9. El tesoro silenciado. La tumba de Tutankamón, con su esplendor y su aura de misterio, guardaba secretos que aún escapaban a la comprensión de los hombres. Tras la entrada inicial y la fascinación por los objetos más visibles, el sarcófago de oro, las máscaras funerarias, los amuletos de protección, Howard Carter y su equipo comenzaron a notar que no todo había sido revelado a la luz. Había rincones oscuros, compartimentos aparentemente insignificantes y cajas diminutas que contenían inscripciones tan delicadas que casi parecían hechas para pasar desapercibidas. Este era el reino de lo que Carter llamaría, en sus notas privadas, el tesoro silenciado, objetos que no buscaban llamar la atención, pero cuyo significado histórico y ritual era fundamental. El primer indicio de este tesoro llegó cuando Carter observó un pequeño compartimento detrás del trono de alabastro. Allí, ocultos bajo capas de polvo y fragmentos de lino antiguo, reposaban rollos de papiro enrollados con extrema delicadeza. Su contenido no era inmediato ni espectacular a simple vista, pero la atención de Carter se centró en ellos. Estaban escritos en jeroglíficos diminutos, con precisión quirúrgica, como si el escriba hubiera querido que solo ojos muy atentos pudieran descubrirlos. La tinta, compuesta por minerales finamente molidos y mezclados con resinas, había resistido el paso de los siglos, lo que indicaba un cuidado excepcional en la preservación. Estos papiros contenían listas de ofrendas, fórmulas rituales y nombres de personas que habían participado en la preparación de la tumba, revelando aspectos de la vida cotidiana y administrativa del reinado de Tutankamón que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. Pero lo más sorprendente de estos objetos silenciados no era su valor histórico inmediato, sino el mensaje implícito que transmitían. Cada papiro, cada amuleto escondido, parecía actuar como un guardián secreto. No eran simplemente elementos de lujo funerario, sino componentes de un sistema de comunicación cifrada entre el mundo de los vivos y el más allá. Carter comprendió que los antiguos egipcios habían diseñado un lenguaje de protección doble: la grandiosidad visible para impresionar a los vivos y un entramado oculto destinado a guiar el alma del faraón y proteger su memoria de manera silenciosa y eficaz. A medida que los arqueólogos exploraban más profundamente la tumba, descubrieron que algunas paredes contenían diminutas inscripciones en tinta roja, casi imperceptibles bajo la luz normal. Estos textos, conocidos hoy como papiros murales, detallaban con precisión rituales que solo se realizaban en momentos específicos del año, durante observaciones astronómicas y ceremonias sagradas. La interpretación moderna revela que estas instrucciones permitían mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, asegurando que el faraón recibiera la energía cósmica necesaria para su tránsito eterno. La ciencia y la arqueología pudieron comprobar que algunas fórmulas utilizaban patrones geométricos que coincidían con alineaciones estelares, demostrando un conocimiento avanzado de astronomía y geometría que no dejaba de asombrar a los investigadores. Uno de los hallazgos más intrigantes del tesoro silenciado fue un conjunto de pequeñas figuras de madera y oro, representando animales que no formaban parte de la iconografía habitual de la tumba. Estos animales, cuidadosamente labrados y pintados, parecían cumplir una función ritual específica: actuar como guardianes invisibles del sarcófago, complementando los amuletos más conocidos. Su presencia sugiere que los egipcios tenían un concepto de protección mucho más complejo de lo que se había imaginado, combinando elementos visibles con secretos que solo podían ser descifrados por aquellos que conocieran las claves rituales. La disposición de estas figuras también seguía un patrón geométrico que, al analizarse, revelaba correspondencias con los puntos cardinales y las constelaciones, integrando el espacio físico de la tumba con el cosmos de manera simbólica y práctica.
El tesoro silenciado no se limitaba a objetos o inscripciones. Carter y su equipo descubrieron recipientes diminutos, sellados con resina, que contenían perfumes y aceites desconocidos. La composición química de estos aceites era sorprendente, mezclas de resinas aromáticas, extractos vegetales y minerales que tenían propiedades antimicrobianas y conservantes. Esto no solo preservaba los objetos en los que se aplicaban, sino que también podía proteger la salud de quienes entraban en la tumba, de manera inadvertida. La ciencia moderna confirma que algunos de estos aceites podían actuar como repelentes de bacterias y hongos, un efecto secundario de los rituales que hoy consideramos ingenioso y preventivo. Entre los tesoros más simbólicos, Carter halló amuletos de marfil diminutos, apenas visibles, grabados con jeroglíficos minúsculos que repetían fórmulas de protección más amplias presentes en los objetos grandes. La función de estos pequeños amuletos era doble: actuar como refuerzo espiritual y simbolizar la omnipresencia de la protección divina. Era como si los antiguos egipcios hubieran comprendido la psicología del miedo y la seguridad, diseñando un sistema en el que cada objeto grande tenía ecos invisibles que reforzaban su poder. Este hallazgo impresionó a Carter, quien comenzó a documentar cuidadosamente cada posición y orientación, reconociendo que estaba ante un conocimiento ritual profundo, organizado con una precisión que superaba cualquier expectativa moderna. El tesoro silenciado también incluía objetos que hoy parecen triviales, pero cuya función era crucial para la comprensión del contexto cultural. Pequeñas herramientas, restos de pigmentos, piezas de lino con bordados mínimos y utensilios de cocina ritual mostraban cómo los egipcios preparaban la vida más allá de la muerte de manera integral. Cada objeto reflejaba la intención de recrear un entorno vital completo, un microcosmos de la vida del faraón, asegurando que su tránsito al otro mundo fuera acompañado de todas las comodidades y protecciones posibles. La atención al detalle era tal que incluso los más insignificantes objetos cumplían un papel simbólico y práctico, revelando una visión holística de la vida, la muerte y la eternidad. Carter comprendió que la verdadera riqueza de la tumba no residía únicamente en el oro ni en las joyas visibles, sino en este conjunto de secretos silenciosos que hablaban de una civilización capaz de integrar religión, ciencia, arte y psicología en un sistema coherente. La fama de la tumba, impulsada por objetos espectaculares, había eclipsado durante años la existencia de este tesoro discreto, que, paradójicamente, ofrecía la información más valiosa sobre los rituales, creencias y conocimientos de los antiguos egipcios. El impacto de estos descubrimientos no se limitó a la arqueología. Filósofos, historiadores y psicólogos comenzaron a estudiar cómo la intención de preservar conocimiento de manera discreta puede reflejar estrategias cognitivas y culturales complejas. La tumba de Tutankamón, en este sentido, se convirtió en un laboratorio interdisciplinario. Los objetos visibles impresionaban a los sentidos, mientras que el tesoro silenciado transmitía información esencial sobre la estructura de la mente, la sociedad y la espiritualidad egipcia. Incluso hoy, más de un siglo después, el tesoro silenciado sigue susurrando secretos a quienes se acercan con rigor y respeto. Cada pequeño amuleto, cada inscripción casi invisible y cada recipiente diminuto nos recuerda que los antiguos egipcios no solo construyeron tumbas, sino sistemas completos de comunicación, protección y preservación del conocimiento. Estos objetos enseñan que la verdadera riqueza no siempre se mide por la ostentación, sino por la profundidad del significado y la intención detrás de cada gesto, cada símbolo y cada elección ritual. En última instancia, el tesoro silenciado revela que Tutankamón no fue solo un faraón de oro y esplendor, sino un testimonio de la capacidad humana para organizar la eternidad en formas visibles e invisibles, creando un legado que desafía el paso del tiempo y continúa sorprendiendo a quienes se atreven a escuchar el susurro de la historia. La tumba, con su oro brillante y sus secretos ocultos, se convierte así en un puente entre la grandeza tangible y el conocimiento intangible, enseñándonos que la historia más profunda no siempre se proclama en voz alta, sino que a menudo se guarda en silencio, esperando ser descubierta por aquellos pacientes y atentos lo suficiente para escucharla. Capítulo 10. La eternidad del niño rey. El sol se alzaba con un resplandor dorado sobre el desierto egipcio, pero la luz no lograba penetrar completamente el misterio que rodeaba la tumba de Tutankamón. Cada objeto, cada inscripción, cada amuleto oculto dentro de aquella cámara funeraria había contado su historia silenciosa, y ahora el mundo comenzaba a comprender la magnitud de lo que había sido preservado durante más de 3000 años.
Sin embargo, más allá del oro, los papiros y los rituales, persistía una pregunta que nadie podía contestar con certeza: ¿qué significaba realmente la eternidad del niño rey? Howard Carter, al borde de la fatiga y de la fascinación absoluta, se sentó frente al sarcófago dorado y contempló la máscara funeraria de Tutankamón. No era solo un rostro, era un espejo de la historia, un reflejo de un tiempo perdido y de la conciencia de un pueblo que entendía la muerte no como un final, sino como la puerta hacia una continuidad sagrada. La expresión serena del faraón parecía transmitir un mensaje que trascendía las palabras. La verdadera eternidad no reside en la riqueza ni en el poder terrenal, sino en la memoria preservada, en los secretos transmitidos y en la influencia que perdura más allá del tiempo. La cámara, silenciosa y monumental, contenía los ecos de generaciones de artesanos, sacerdotes y escribas que habían dedicado su vida a preparar este espacio. Cada objeto estaba impregnado de intención, cada trazo de jeroglífico contenía un propósito, y cada pequeño amuleto, descubierto en los rincones más recónditos, hablaba del cuidado y la devoción con la que se construyó aquel legado. El niño rey, muerto a los 19 años, había sido envuelto en un entramado de protección y conocimiento que superaba incluso los límites de su corta existencia. La tumba no era un simple lugar de descanso, era un mapa hacia la eternidad, un compendio de sabiduría y fe, un sistema que permitía al espíritu navegar entre lo visible y lo invisible. Los papiros descubiertos por Carter revelaban fórmulas y rituales que parecían diseñados para sincronizar la vida del faraón con el ritmo del cosmos. Cada conjuro, cada disposición geométrica de los objetos, coincidía con la posición de las estrellas y los planetas, mostrando un entendimiento profundo de astronomía, matemática y simbolismo espiritual. Era como si Tutankamón no hubiera sido simplemente un rey terrenal, sino un punto de conexión entre lo humano y lo divino, un receptor de energías celestiales que aseguraban su transición hacia la eternidad. Entre los descubrimientos finales, uno de los más impactantes fue la documentación sobre los guardianes invisibles del sarcófago, figuras diminutas, amuletos y marcas casi imperceptibles que completaban un sistema de protección no solo física, sino espiritual y psicológica. Estas medidas reflejaban la creencia de que la eternidad no podía confiarse al azar, debía construirse, organizarse y mantenerse mediante símbolos, fórmulas y objetos cuidadosamente seleccionados. Cada gesto ritual era un acto de comunicación con lo sagrado, un intento de asegurar que el niño rey no quedara solo, sino rodeado de fuerzas protectoras que lo acompañaran en su viaje infinito. El arqueólogo también halló registros que describían cómo los egipcios anticipaban los desafíos del tiempo, la degradación, el olvido y la profanación. El uso de aceites, resinas y pigmentos no solo tenía un propósito estético o ceremonial, sino que funcionaba como preservación avanzada, un testimonio de la sabiduría práctica detrás de la devoción espiritual. El niño rey no descansaba solo en oro, sino en ciencia, arte y ritual cuidadosamente entrelazados. Cada elemento tenía un propósito. La eternidad no dependía de la magnificencia, sino de la precisión y del entendimiento de que el tiempo, aunque implacable, podía ser enfrentado con ingenio y fe. Pero la verdadera revelación no era científica ni arqueológica, era humana y simbólica. Tutankamón, en su corta vida, había encarnado un modelo de transición entre la fragilidad y la divinidad. Su tumba nos enseña que la memoria, el respeto y la intención perduran más allá de la muerte física. La eternidad del niño rey no estaba solo en los objetos de oro o en los rituales, estaba en la manera en que su historia podía inspirar, conmover y educar a generaciones futuras. Cada visitante de la tumba, cada investigador que descifraba un jeroglífico, cada historiador que reconstruía su vida, contribuía a mantener viva esa eternidad silenciosa. Los últimos días de Carter en el Valle de los Reyes estuvieron marcados por un silencio reverente. Mientras el equipo sellaba la tumba para preservar su integridad, Howard reflexionaba sobre la paradoja de la existencia humana. Los reyes y gobernantes pasan, las civilizaciones cambian, pero el significado profundo de la vida, la muerte y la memoria puede perdurar gracias a la intención consciente de aquellos que entienden que cada acción tiene un impacto más allá del tiempo. La tumba de Tutankamón era un testamento de esa visión, una obra maestra de la mente y el espíritu humano. El niño rey, envuelto en lino y rodeado de símbolos de protección, parecía contemplar el mundo con una serenidad que sólo podía provenir del conocimiento de su eternidad. La muerte no había logrado silenciar su influencia. La tumba no era un límite,
sino un puente entre lo efímero y lo eterno. Cada jeroglífico, cada objeto, cada inscripción revelaba que la vida, incluso truncada, podía trascender si estaba impregnada de propósito y cuidado. La eternidad del niño rey también enseñaba sobre la humanidad, sobre la capacidad de amar, proteger y recordar. La tumba era un acto de amor colectivo, una manifestación de devoción que unía generaciones de artesanos, sacerdotes y escribas. Su legado, preservado por la historia y la arqueología, demostraba que la verdadera riqueza no reside en el poder o la ostentación, sino en la capacidad de construir algo que perdure más allá del tiempo y de la muerte. En los años posteriores, la tumba se convirtió en un símbolo universal. Visitantes de todos los rincones del mundo vinieron a contemplar la magnificencia y el misterio del niño rey, entendiendo, aunque solo de manera intuitiva, que la eternidad no se mide en oro ni en joyas, sino en la fuerza de la memoria y la profundidad del significado. Tutankamón no era solo un faraón, era un recordatorio de que cada vida, por breve que sea, puede alcanzar la eternidad cuando se entrelaza con la intención, la sabiduría y el amor de quienes nos rodean. El Valle de los Reyes seguía inmóvil bajo el sol abrasador, pero dentro de la tumba, la eternidad del niño rey continuaba viva, susurrando secretos a aquellos dispuestos a escuchar, enseñando a generaciones enteras que la muerte es solo un tránsito y que la verdadera inmortalidad reside en el impacto que dejamos en el mundo. Tutankamón había sido un niño, un rey, finalmente, un símbolo eterno de la capacidad humana para trascender el tiempo. Así concluía la historia, no con un final abrupto, sino con un susurro que cruzaba los milenios, un recordatorio de que la vida y la memoria, cuando se preservan con cuidado y devoción, pueden desafiar incluso la inexorable marcha del tiempo. El niño rey dormía, pero su legado permanecía despierto, enseñando que la eternidad no es un destino, sino un viaje consciente, tejido con oro, lino, jeroglíficos, y sobre todo, con la intención silenciosa de aquellos que comprendieron que la verdadera riqueza de la vida reside en dejar huellas que nadie podrá borrar. Reflexión final. La eternidad del misterio. Quizá la verdadera maldición de Tutankamón nunca estuvo en la muerte repentina de Lord Carnarvon, ni en las tragedias que siguieron a quienes se acercaron demasiado a su tumba. La auténtica maldición reside en nuestra fascinación por lo prohibido, en ese deseo eterno de penetrar los secretos que superan nuestra comprensión, y a la vez, nos muestran nuestra propia fragilidad. El niño rey, sepultado hace más de 3000 años, nos recuerda que la muerte no es un fin absoluto, sino un umbral hacia lo desconocido. Su historia nos habla de imperios que se levantan y caen, de tesoros que brillan pero que no pueden protegernos del tiempo, y de la manera en que la memoria de un ser puede trascender siglos y es capaz de inspirar, asombrar y cautivar. Cada descubrimiento arqueológico, cada leyenda sobre maldiciones y misterios antiguos, nos confronta con nuestra propia finitud. Nos obliga a mirar más allá de lo tangible, a preguntarnos qué dejamos detrás y qué realmente importa. Porque, al final, no es el oro ni las piedras preciosas lo que perdura, sino la huella que nuestras vidas imprimen en el tiempo y en quienes nos recuerdan. Tal vez, entonces, la maldición del faraón no fue más que un espejo que nos mostró nuestra curiosidad, nuestra codicia y, sobre todo, nuestra necesidad de encontrar sentido en lo efímero. Y en esa búsqueda, Tutankamón encontró la eternidad, no en la tumba que lo contiene, sino en los ojos de cada generación que aún se maravilla ante su historia, en el asombro de quienes sienten miedo y respeto al caminar entre los vestigios de su mundo. Porque el niño rey sigue vivo, no en la sangre ni en el oro, sino en la memoria, en la imaginación, en el eco de su nombre que resuena como un susurro antiguo, recordándonos que la eternidad no se encuentra en evitar la muerte, sino en trascenderla con el legado que dejamos en los demás. Y así, mientras el sol cae sobre el Valle de los Reyes y el desierto se extiende silencioso, uno comprende que cada historia olvidada, cada misterio guardado en las sombras del tiempo, tiene la capacidad de hablarnos, de enseñarnos y de mantenernos conectados con lo que alguna vez fue, y siempre será, más grande que nosotros mismos.